La investigación preliminar, Binder. El libro es Iniciación al proceso penal acusatorio para auxiliares de la justicia. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que en el comienzo del proceso penal se halla la vida social que frecuentemente se manifiesta de un modo conflictivo, doloroso, lleno a veces de misterio. El proceso penal comienza por enfrentarse a un hecho social, a un conflicto, del que se sabe muy poco. Sin embargo, por alguna vía, las autoridades a quien el Estado le ha confiado la investigación de los delitos, fiscales o jueces de instrucción, deben averiguar, en primer lugar, si ese hecho conflictivo, que a la postre podrá o no ser un delito, ha existido en la realidad. Los canales a través de los cuales ingresa la primera información sobre el supuesto conflicto, que por lo mismo pueden ser considerados como los que dan nacimiento al proceso penal, se denominan actos iniciales del proceso y pueden ser de distinta clase. El primero y más común es la denuncia, el acto mediante el cual alguna persona que ha tenido noticia acerca del hecho conflictivo inicial lo pone en conocimiento de alguno de los órganos estatales encargados de la persecución penal, policía, fiscales, jueces. Esta persona podrá ser alguien involucrado de algún modo en ese conflicto, por ejemplo, la víctima o un familiar de la víctima, o cualquier otra persona que por diversas razones haya conocido el hecho, como testigo presencial o referencias. Los ciudadanos no están obligados a denunciar los hechos presuntamente delictivos, aunque se pueda considerar deseable que lo hagan. Un Estado en el que los ciudadanos tuvieran esa obligación sería un verdadero Estado policial, en el que cada uno se convertiría en guardián y garante del orden. Una tal sociedad totalitaria no sería recomendable ni respondería a los principios de una constitución republicana. Por tal razón, es posible afirmar que los sistemas procesales de una sociedad republicana no pueden, en coherencia con el orden constitucional, establecer una obligación general de denunciar. Sin embargo, pueden establecer, en casos particulares, la denuncia obligatoria. Es común que los códigos establezcan esa obligación siempre que exista una situación profesional o funcional de mayor compromiso con el orden público. Así, tienen obligación de denunciar, por ejemplo, los funcionarios y empleados públicos, cuando toman conocimiento del hecho en ocasión del cumplimiento de sus funciones. También los médicos y quienes en general ejercen el arte de curar, cuando conozcan el hecho en ocasión del ejercicio de su profesión. En general, los sistemas procesales tienen normas de esta clase y se podría extender la obligación hacia otras funciones similares. Por ejemplo, los tutores respecto de los delitos que afectan a sus pupilos o los órganos de las personas jurídicas respecto de los delitos que afecten al patrimonio de su representada. En líneas generales, la obligación de denunciar está ligada a situaciones particulares, y eso es algo completamente diferente de una obligación genérica, que terminaría convirtiendo a todos los ciudadanos en sospechosos y en delatores al mismo tiempo. Los sistemas procesales suelen establecer requisitos para la validez de las denuncias. En primer lugar, estas deben contener una descripción del hecho denunciado, y si se cuenta con esos datos de la persona supuestamente autora o partícipe en el hecho que se denuncia, también se exige que el denunciante, por supuesto, también en la medida concreta de sus posibilidades, señale las pruebas o los antecedentes de la noticia que lleva a las autoridades. Los códigos exigen también que se identifique al denunciante. Esto nos enfrenta al problema de que las denuncias anónimas podrían otorgársele valor a una denuncia anónima. Sin duda, los hechos han demostrado que éstas pueden constituir un instrumento eficaz para conocer los hechos delictivos. Sin embargo, resulta totalmente inadmisible dentro de un Estado de Derecho protector de los ciudadanos que se dé curso a tal tipo de denuncias.
La delación anónima puede convertirse fácilmente en un instrumento de persecución, inclusive de persecución política. Sería impropio de un Estado republicano dar curso a denuncias anónimas. Es común, no obstante, que la policía den comienzo a sus investigaciones por medio de este tipo de denuncias, que no adquieren su validez como tales, sino como modos difusos de iniciación de una investigación de oficio. El denunciante no se convierte automáticamente en un sujeto procesal, ni adquiere mayores responsabilidades en relación con el resultado final del proceso penal. Es común que se establezca, sin embargo, que si es responsable, si su denuncia es maliciosa, esta responsabilidad se manifiesta procesalmente. Por ejemplo, en el pago de las costas. Si tal cosa se comprueba, en algunas ocasiones quien hace la denuncia es directamente la víctima y no solo se limita a dar noticia del hecho, sino que además solicita intervenir en el proceso penal como querellante o acusador particular. Cuando ocurre esto, nos encontramos con otro modo tradicional de dar inicio al proceso penal, la querella. La querella no es otra cosa que una denuncia a la que se suma una instancia o solicitud de constitución como sujeto procesal. Por tal razón, los requisitos de admisibilidad de una querella suelen ser más estrictos, en especial en lo que se refiere a las circunstancias que legitiman a la persona para solicitar su participación como querellante. Por último, el tercero de los modos habituales para iniciar un proceso penal ocurre cuando los órganos de persecución penal toman noticia directa de un supuesto hecho delictivo. Esos son los casos de conocimiento de oficio. El más común de todos es la prevención policial, es decir, el caso en que la policía toma conocimiento por sí misma de un presunto delito y comienza las investigaciones preventivas bajo las órdenes de los principales órganos de persecución, fiscales o jueces de instrucción. Luego de los actos iniciales mediante los cuales una hipótesis delictiva ingresa formalmente al sistema judicial, comienza un periodo netamente preparatorio, que consiste en un conjunto de actos, fundamentalmente de investigación, orientados a determinar si existe fundamento para someter a una persona a un juicio. El pedido del fiscal, consistente en que se inicie juicio respecto a una persona determinada y por un hecho determinado, se llama acusación. Por lo tanto, se puede afirmar que luego de los actos iniciales del proceso comienza un conjunto de actividades procesales tendientes a preparar la acusación. El conjunto de actividades procesales preparatorias que pueden recibir los nombres de sumario, procedimiento preparatorio o investigación preliminar o preparatoria puede ser organizada de distintos modos que dependen de la cercanía respecto del modelo acusatorio que caracterice a cada sistema procesal. Por ejemplo, aquellos sistemas procesales que responden al modelo inquisitivo encargan la investigación o desarrollo del sumario al juez de instrucción. Una vez que él haya terminado de reunir las pruebas, le enviará el sumario al fiscal para que sea él quien requiera la apertura a juicio, acusación o bien ordenará directamente la apertura del juicio. Inclusive aquellos sistemas que no siguen estrictamente el modelo inquisitivo, sino que responden al llamado modelo mixto o inquisitivo reformado, le entregan también la investigación al juez, para que éste realice una instrucción formal, sobre la base de la cual el fiscal requerirá la prueba de un juicio oral y público. Otros sistemas que se acercan mucho más al modelo acusatorio le entregan la investigación preliminar o instrucción al fiscal, quien se convierte en el encargado de preparar la acusación que él mismo presentará. Sustancialmente, durante este periodo preparatorio se realizan 4 tipos de actividades: actividades puras de investigación, decisiones que influyen sobre la marcha del procedimiento, anticipos de prueba, es decir, prueba que no puede esperar a ser producida en el debate, decisiones o autorizaciones vinculadas a actos que pueden afectar garantías procesales o derechos constitucionales. En principio, esta fase preliminar o preparatoria del proceso penal es una fase de investigación. La investigación es una actividad eminentemente creativa. Se trata de superar un estado de incertidumbre
mediante la búsqueda de todos aquellos medios que puedan aportar la información que acabe con esa incertidumbre. Se trata, pues, de la actividad que encuentra o detecta los medios que servirán de prueba. En la realidad de la mayoría de nuestros sistemas procesales latinoamericanos, lo que deberían constituir una actividad creativa se ha convertido en una actividad rutinaria, en una simple acumulación de hojas con actas reunidas de manera más o menos mecánica. Este fenómeno de burocratización de la investigación, el cual da lugar a mucha impunidad, es una consecuencia del procedimiento escrito y de la adopción del sistema inquisitivo en esta fase. Todo ello conduce necesariamente a una formalización excesiva de la investigación. Inclusive, los sistemas llamados de juicio oral y que sin embargo conservan el modelo inquisitivo en esta etapa, padecen de este defecto. Esto puede llevar luego inclusive a una distorsión del propio juicio oral, que se produce por la incorporación de la prueba del sumario mediante su lectura, o mejor dicho, mediante su mera mención. De este modo, cuando la investigación se hace rutinaria, se pierde uno de los principios básicos, la necesidad de crear estrategias de investigación, es decir, caminos más eficaces, de acuerdo con cada caso, para encarar la preparación de la acusación. Autorizaciones jurisdiccionales. Durante el desarrollo de este procedimiento preparatorio, se hace necesario tomar decisiones. Por ejemplo, cualquiera de los sujetos procesales puede plantear una excepción, es decir, una defensa parcial y anticipada, o cualquier clase de incidente. Estos y otros planteos obligan a tomar decisiones que formarán parte de las resoluciones dictadas durante la instrucción. Una de ellas, quizá la más importante, es aquella resolución mediante la cual se decide que un acusado deberá permanecer en prisión o encarcelamiento preventivo. También será necesario tomar otro tipo de decisiones, esta vez no por planteos o incidentes, sino porque ciertos actos de la investigación pueden afectar garantías procesales, derechos o bienes protegidos por la Constitución. Todos estos actos de investigación afectarían o bien al ámbito de la intimidad, o bien la reserva de vida, a los papeles privados, o bien a la propiedad o la integridad física de las personas. Como sabemos, la protección de esos bienes no es absoluta, sino que exige toda vez que ellos pudieran resultar afectados, se toman decisiones formales. La formalidad exigida para estas decisiones tiene como objetivo garantizar la menor afectación posible de esos bienes. Desde el punto de vista procesal, este requisito implica que para realizar este tipo de investigaciones se deben librar órdenes expresas y formales. Vamos a llamar a esta clase de decisiones autorizaciones jurisdiccionales. Por último, en algunas ocasiones excepcionales se hace necesario realizar un anticipo de prueba. Para comprender este concepto, se hace necesario dar previamente algunas explicaciones. Cuando decimos que esta primera fase del proceso penal es preparatoria, esto significa fundamentalmente que los elementos de prueba que allí se reúnen no valen aún como prueba. Existe una garantía básica que consiste en el juicio previo. Esto es, que ninguna persona puede ser condenada sin un juicio previo en el que se presente la prueba que permitirá comprobar su culpabilidad o su inocencia. El momento de la prueba, en un sentido sustancial, es el juicio. Todo lo que sucede con anterioridad no es más que la recolección de los elementos que en el juicio servirán para probar la imputación. Ese es precisamente el sentido del calificativo preparatoria de la acusación, que recibe esta etapa. Sin embargo, en ciertas ocasiones no es posible esperar al juicio para producir prueba. Veamos algunos ejemplos. La víctima cuyo testimonio es necesario o cualquier otro testigo se encuentra agonizando. No se podrá esperar al juicio para que ellos testimonien. Lo mismo podría ocurrir con una pericia. Puede esta verse sobre una sustancia perecedera, por lo tanto tampoco se podría esperar al juicio para producirla. En esto, como en otros, en los que existe un obstáculo insuperable para producir la prueba en el momento en que corresponde, se permite que mediante un mecanismo procesal se le dé valor anticipado a la información que brindan estos elementos de prueba. Este mecanismo se conoce como anticipo de prueba y básicamente consiste en la realización jurisdiccional de esa prueba, de un modo tal que también se anticipan
las condiciones básicas del juicio, en especial la posibilidad de control sobre la prueba de todos los sujetos procesales. Una vez convalidada la prueba de un modo anticipado y convenientemente registrada, se incorporará directamente al juicio mediante su lectura, es decir, leyendo el acta que documentó el resultado. Insistimos una vez más, en este debe ser un mecanismo excepcional, ya que el anticipo, que solo puede considerarse como prueba aquella producida en el juicio, tiene una importancia fundamental y no puede ser abandonada a la ligera. Contrariamente a este principio, los principios procesales latinoamericanos suelen funcionar en gran medida sobre la base de una conversión automática en prueba de aquellos elementos reunidos en la investigación, sin que estos sean producidos directamente en el juicio. De este modo, en la práctica, se dictan sentencias basadas casi exclusivamente en el sumario. Esto significa, en buen romance, nada más y nada menos que prescindir del juicio previo, es decir, dictar sentencias inconstitucionales. Según cómo se haya organizado cada sistema procesal concreto, estas 4 actividades básicas se desarrollan de distinto modo. Por ejemplo, cuando la investigación o instrucción ha sido encargada a un juez de instrucción, él mismo realiza estas 4 actividades: investiga, toma decisiones, autoriza allanamientos y realiza prueba anticipada. Es por eso que siempre se ha dicho que el juez de instrucción concentra una gran cuota de poder sobre el proceso penal. Lo que ocurre en realidad es que él realiza 2 tareas que son esencialmente incompatibles. Por un lado, debe ser investigador, y como tal, el mejor investigador posible, pero por la otra, debe constituirse en custodio de las garantías procesales y constitucionales. El juez de instrucción debe, en definitiva, ser una suerte de guardián del mismo. Esto genera siempre, de un modo estructural e irremediable, algún tipo de ineficacia. O el juez de instrucción resulta ineficaz como investigador, o bien no es un buen guardián de la Constitución. Las tendencias más modernas se orientan a acabar con la remora del juez de instrucción, producto del compromiso con el sistema inquisitivo que impuso el Código francés de instrucción criminal francés de 1808. En gran medida, el fracaso de nuestros sistemas procesales proviene del empecinamiento en mantener un sistema inquisitivo en la instrucción, aunque luego se adopte el juicio oral. Bueno, hasta acá. Después voy a leer. La primera etapa es la investigación preliminar.